En este vídeo podréis ver cómo hacer que un caballo pierda el miedo a cualquier objeto. Os explicaré todo lo que veo y cómo actúo sobre la reacción de la yegua, y entre otras cosas, cómo engaño a Iris para conseguir lo que quiero. Las bolsas es algo que el 90% de los caballos tienen miedo. Nunca he realizado esta terapia con Iris, en este vídeo era la primera vez, y en 20 minutos conseguí unos buenos resultados. Si queréis ver el proceso, quedaros en este vídeo y aprenderéis cómo gestionar las actuaciones de un equino y a comprenderlo. Para que el vídeo no se haga muy pesado, algunas cosas las pondré en cámara rápida para no aburriros. Para esta terapia necesitaremos mucha paciencia, el objeto que tiene miedo y una cuerda larga, por si decide huir podamos darle un margen de huida sin que se nos escape. La bolsa la tengo atada a un palo, digamos que es la extensión de mi brazo, además que da más seguridad porque no estamos tan cerca del animal si decide defenderse por miedo. Lo primero es dejar que huela el objeto, que lo identifique y vea que no va a hacerle daño. El olfato es un sentido muy importante para el caballo y hay que dejar que lo utilice en cosas desconocidas. Iris, aunque huele la bolsa, no está nada confiada. Mientras la tiene delante, más o menos bien, pero a la que intento acercarla un poco más atrás, ya huye de ella. Eso es normal. A los caballos solo darán la espalda para huir, y si no es así, intentarán siempre estar de frente al peligro para poder observar bien dentro de su campo de visión nítida. En este momento ya me estoy dando cuenta que estamos entrando en un bucle. Iris solo hace que huir, incluso hasta retrocede, no quiere la bolsa enfrente de ella, y eso que intento no hacer ruido cuando se la acerco. Me estoy dando cuenta que así no voy a conseguir nada, al contrario, estoy retrocediendo, así que pienso en otra estrategia. En un vídeo dije que los caballos no había que someterlos, sino que hay que convencerlos o engañarlos para conseguir lo que queremos, así que decido engañar a Iris. Después de probar otra táctica que es de mover la bolsa delante de ella y asimile el ruido, me doy cuenta por su lenguaje corporal que no ayudará en nada. Sé que Iris confía en mí, así que la engaño. Agarro la bolsa con la mano y se la acerco a la cara y poco a poco intento acariciarla con la bolsa por el cuello. Ella aún tiene miedo, es normal, necesita su tiempo para asimilarlo. Cuando veo que hace intención de huir, vuelvo a acercarse al hocico para que siga oliendo. Repito esta acción tantas veces como sea necesaria, hasta que veo que la yegua deja de tener intención de huir. Entonces es momento de ir avanzando. Esta técnica es menos agresiva, ya que no se encuentra de golpe la bolsa en su cuerpo, sino que poco a poco voy ganando terreno sin que ella apenas se dé cuenta, porque la sensación que percibe la yegua es una caricia, como si estuviera acariciándola con la mano. Mi intención es convertir un objeto que para el caballo es peligroso en una sensación agradable y placentera como es una caricia. Fijaros cómo baja la cabeza, eso es muy buena señal, me comunica que ya no está tensa, no está en alerta, se ha olvidado de la bolsa y está disfrutando de las caricias. A medida que veo que va aceptando el objeto, con la mano empiezo a hacer ruido con él, mientras siguen las caricias, para que asimile el ruido con algo agradable. Ella sigue tranquila. Hemos superado el primer paso, así que podemos pasar al siguiente escalón. El siguiente paso es que acepte la bolsa sin sentir las caricias. Ahora ya ha visto que no siente dolor, pero tiene que aceptar el objeto sin la buena sensación de una caricia. Para ello, ya agarro el palo y paseo la bolsa por el cuerpo de la yegua. Al no estar mi mano encima de la bolsa, no nota la caricia, simplemente es algo que recorre su cuerpo, del cual no obtiene nada positivo ni negativo. Fijaros en la relajación de la yegua, yo voy observándola para poder leer su lenguaje corporal. De esta manera puedo saber si puedo ir intensificando la terapia o tengo que entretenerme un poco más en este paso. Decido subir otro escalón, dejar de tocarla con la bolsa y hacer ruido al lado de ella. Esto le suele asustar más ya que escucha el ruido y tiene que localizar el objeto con su vista, así que provoca que esté más atenta y se ponga de nuevo tensa, cabeza arriba y algo apretada, pero le dura poco y se relaja, incluso dejando de prestar atención a la bolsa. Es momento de repetir la terapia en el lado derecho, un lado que suele ser más complicado porque los caballos se manipulan más del lado izquierdo, ya que es por donde abrochamos las bridas, la cincha y por donde nos subimos. El error más común que se hace es que como ya ha aceptado un lado, creemos que el otro se puede saltar pasos e ir más deprisa, y eso es falso. Los caballos no asimilan las cosas que se hacen a un lado
con el otro, así que hay que seguir con los mismos pasos sin saltarse nada. Dependerá de lo que nos comunique el caballo si podemos ir más deprisa que antes o no. En este momento me doy cuenta que está distraída viendo algo y la cambio de posición. Siempre que hagamos terapia, el caballo tiene que estar atento a nosotros, ya que si se distrae, puede que cuando vuelva a la situación de la terapia se asuste porque los pasos que hemos seguido mientras el animal está distraído no los haya notado. En este lado, en cambio, Iris no acepta la bolsa sin estar en contacto con su cuerpo y huye de la misma forma que lo hacía al principio de todo. Volvemos al bucle de antes, dar vueltas escapando de la bolsa sin parar. Los caballos siempre tienen un lado diferente al otro, lo notamos montando e incluso pie al suelo. Por eso he dicho anteriormente que no hay que asimilar que los dos lados del animal son iguales, y eso es algo que hay que tener en cuenta siempre. Vuelvo a aplicar la misma técnica que antes me ha resultado, volver a empezar con la bolsa acariciando su cuerpo. Esta vez me entretengo un poco más. Quizá he cometido el fallo que os he comentado anteriormente, tomarme menos tiempo para desensibilizar el lado derecho de la yegua. Pero para no aburriros con toda la sesión de trabajo, la terapia no es más que repetir estos pasos hasta que el animal lo acepte. Pero yo he querido ir más allá. Sabremos si el animal ha completado bien la terapia, si se puede realizar el ejercicio sin tener al animal atado. Así que decido soltarle la cuerda y comprobar si realmente la yegua ha aprendido lo deseado. Iris se da cuenta que está libre porque lo primero que hace es retroceder. Aquí no hay engaño posible, ella puede huir en cualquier momento y es lo primero que ha hecho en cuanto se ha sentido libre. Yo la he respetado, he esperado que se alejara lo que necesitaba y cuando se ha quedado quieta entonces he avanzado hacia ella de forma tranquila y cuidadosa. Mi cuerpo no expresa inseguridad por mi parte, algo muy importante para la yegua, y creo que ha sido esto lo que ha hecho que ella aceptara la terapia sin huir. Primero porque ha visto que en la bolsa es mucho ruido pero poco peligro, y luego porque le he transmitido confianza. Pero aún hay más. Uno de los juegos que le enseñé a Iris en su momento, que yo pensaba que no me serviría de nada, en esta situación me di cuenta que podía utilizar este juego a mi favor. El palo de la bolsa se me había roto y era corto. A Iris en su momento le enseñé a recoger la fusta del suelo a cambio de zanahorias, así que me aprovisioné de esta golosina tan apreciada y le pedí exactamente esto, que agarrara el palo de la bolsa. Al principio le daba yo el palo y ella lo agarraba y le daba la zanahoria. Después de unas cuantas veces ya le dejé el palo en el suelo para que ella lo recogiera como ella sabe hacer con la fusta. La terapia se convirtió en un juego, y que ella pueda agarrar el palo con la bolsa y dejarlo caer sin que se asuste es una buena opción para completar el ejercicio, ya que está jugando con algo que 20 minutos atrás le daba terror y solo quería huir. Y así es como se desensibiliza un caballo a los objetos que tiene miedo. Solo hay que hacer ver al caballo que dicho objeto no es peligroso y por lo tanto no tiene que huir de él. Cuando consigue este objetivo sin someter, la satisfacción es inmensa. ¡Hasta la próxima, caballistas!